Actualizamos las noticias en Blue Radio. Un juez de ejecución de penas le negó a Daneida Barrera, conocida como EPA Colombia, la extinción de la pena que solicitó con base en la Ley de Justicia Restaurativa. Ella seguirá en la cárcel luego de la confirmación de la pena a 5 años de cárcel por parte de la Corte Suprema de Justicia por vandalizar una estación de Transmilenio en 2019. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, hizo un nuevo llamado al presidente Gustavo Petro para que lidere una estrategia conjunta de seguridad para el suroccidente del país. Recordó que el año pasado los departamentos del Valle del Cauca, Chocó y Nariño fueron blancos de ataques por parte de grupos al margen de la ley. 11 integrantes de las disidencias al mando de alias Calarcá se entregaron en las últimas horas a tropas del ejército en zona rural del Carmen del Atrato en el departamento del Chocó. Entre ellos están 3 cabecillas, alias Andrés, Yair y David, quien lideraban esta facción del bloque Magdalena Medio, alias Gentil Duarte, guerrillero de las FARC. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordenó una investigación luego de las denuncias del ministro de Justicia, Andrés Hidárraga, sobre la utilización del software Pegasus, al parecer desde la cartera de defensa, con recursos reservados del Ejército Nacional para espiarlo y realizar un montaje en su contra. El proceso de extradición de Zulma Guzmán, principal sospechosa de la muerte de 2 niñas en Bogotá con talio, sigue avanzando en el Reino Unido. La justicia británica fijó para el próximo 9 de febrero una nueva audiencia en el juzgado de Westminster. La ponencia del decreto de emergencia económica expedida por el presidente Gustavo Petro el pasado 22 de diciembre en plena vacancia judicial quedó en manos del magistrado Carlos Camargo en la Corte Constitucional. Camargo será quien defina si eventualmente decreta la suspensión provisional de esta medida. A propósito, la senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, solicitó formalmente ante la Corte Constitucional suspender el decreto de emergencia económica. Esta petición se suma a la realizada en las últimas horas por el Consejo Gremial Nacional. El gobierno nacional hizo la emisión de deuda más grande de su historia con la colocación de 3 nuevos bonos globales con vencimiento en 2029, 2031 y 2033 por un total de $4.950 millones. El Ministerio de Hacienda aseguró que en esta operación el país cubre gran parte de sus necesidades de financiamiento para este 2026. Un grupo de 19 exministros y exviceministros de salud advirtió que el sistema de salud comienza el año con mayores dificultades financieras asociadas al cálculo de la unidad de pago por capitación, al impacto fiscal del salario mínimo y al incumplimiento de órdenes por parte de la Corte Constitucional. El documento firmado por los exministros Jaime Arias, Augusto Galán y Alejandro Gaviria recuerda que organismos como la Corte Constitucional, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General advirtieron en su momento de la falta de rigor en las políticas públicas del gobierno y el deterioro del acceso de los servicios de salud en todo el país. El representante de la Cámara, Andrés Forero, denunció en las últimas horas la creación de un cargo internacionalista en la EPS Faminsanar con un salario de 22 millones de pesos mensuales. El congresista presentó un derecho de petición en el que solicita explicaciones sobre la creación de nuevos cargos y los salarios asignados ante las dificultades financieras de esta entidad. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. 1:32 en Colombia, Santiago. 2:32 aquí en Caracas. Efectivamente, a las 2 de la mañana se escucharon decenas de explosiones en toda la ciudad. Se ve una columna de humo y se ve pues un incendio hacia los alrededores de Fuerte Tiuna. El 3 de enero informando al mundo todo lo que estaba pasando con Venezuela y Nicolás Maduro. Ricardo, la información más reciente en estos momentos es la que... Nos dimos cuenta que en Blue Radio no es que queramos informar siempre primero, pero se nos da. Producto de los artefactos explosivos que fueron lanzados. Porque las noticias no duermen, no descansan, no se van de vacaciones. Porque nos gusta hacer periodismo. 4 de la mañana. Todavía es una mañana muy oscura. Bienvenidos, es un gusto saludarlos en este amanecer. Hoy es miércoles, es 14 de enero. Aquí estamos desde Mañanas Blue con las noticias de Colombia y el mundo. La temperatura en Bogotá es de 10 grados centígrados. Operan todos los aeropuertos en Colombia, inclusive El Dorado, a pesar de que es un amanecer lleno de nubes. Un amanecer todavía gris sobre la capital de la República. Noticias, pero también a esta hora temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor Oyentes, buenos días. Feliz miércoles. Empezamos estas tendencias con los 2 programas de la televisión colombiana. Esta mañana dan de qué hablar y son tendencia numeral La Reina del Flow 3, que empezó anoche aquí en el canal Caracol, y numeral La Casa de los Famosos Colombia 3, que son los programas del horario AAA en la televisión colombiana. Viene con novedades Charlie Flow, ¿no? Sí, señor. Charlie Flow
Flow y en esta historia de reggaetón, de conciertos y también de amor y venganza en La Reina del Flow 3. También es tendencia en redes sociales, Néstor, BTS, la sensación, el grupo coreano que se creó en 2013. Usted sabe que estuvieron fuera de los escenarios 4 años porque tenían que prestar el servicio militar, que es obligatorio en Corea del Sur. Terminado esto, vuelven a los escenarios y ayer el grupo confirma gira por América Latina. Estarán en México, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo. Para nosotros en Colombia, el 2 y 3 de octubre. Esta semana empieza la venta de boleterías y no le quiero ni contar ya la sensación que hay en redes sociales. BTS es sin duda uno de los grupos más importantes hoy en el BTS mundo y en Colombia. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 muchachitos. Sí. ¿Todos alrededor de los 20 o menos? Sí, todos tienen entre 19 y 23 años, porque esa es la explicación además de los escenarios y los conciertos que no pudieron hacer recientemente, por lo que le decía al principio, porque por la edad tenían que prestar el servicio militar y ahora vuelven a los escenarios. Se anuncia esta gira que va a empezar con 3 conciertos en México y que luego sigue por Bogotá. Por ahora, la buena noticia, solo cobija a Bogotá, es única ciudad en cada uno de los países que le acabo de mencionar. El 2 y 3 de octubre, esto es Campín. Ah, bueno, ¿y llenan el Campín? No, y la boletería se va a agotar y no solo eso, prepárese para las filas virtuales porque la venta de boletas aquí, esto sí va a ser una verdadera lotería, conseguir una boleta para ver a BTS. Pero ¿y esto es especialmente público femenino? No sé, yo creería que no, o sea, sí es un público femenino en parte porque además son muy bonitos los coreanos, pero también hay muchos hombres a los que les gusta BTS y toda esta historia. BTS? Sabe que a mí no tanto, pero pues es uno de esos grupos históricos que habrá que ir. Usted no es generación BTS. Yo creo que un poquito, dejemos así, esto sí tiene mucho que ver con las nuevas generaciones, Néstor, pero ya que hablamos de música, también sigue siendo tendencia Jason Jiménez, por lo que pasa hoy la despedida. En redes sociales son virales las imágenes de lo que pasó ayer en Jardines del Recuerdo. Esta fue la ceremonia, el entierro, la despedida privada de su familia y desde afuera del cementerio así captaron el momento en el que sus amigos, sus familiares, sus seres queridos en el círculo más íntimo lo despidieron en ese cementerio en Bogotá. Pero es tendencia porque hoy es la despedida pública. 2 momentos en el Movistar Arena. Uno de 12 del día a 4 de la tarde, otro de 6 de la tarde a 10 de la noche. Este será otro escenario que se va a llenar sin duda el Movistar Arena para despedir a Jason Jiménez. Desde ayer hay gente haciendo fila para entrar. Esta mañana hay gente que amaneció en el Movistar Arena acampando, haciendo filas ya para entrar al Movistar Arena, en donde esta mañana pues se están preparando como si fuera un concierto. Es la despedida, aunque se van a presentar varios de los amigos. Todos los amigos de la música popular estarán allá. De música popular. Así que es un funeral, concierto, despedida, homenaje muy particular a Jason Jiménez. Sí, señor, y muy rápido ya para despedirme, una de las noticias ya políticas hoy en Colombia tiene que ver con la tendencia de Matador y Paloma Valencia. Esta tendencia, producto de las críticas que con razón sigue recibiendo Matador. Todas las orillas políticas se han pronunciado por la caricatura y la burla de Matador al peso de la candidata presidencial, desde el mismo partido como María Fernanda Cabal hasta de otras orillas políticas como Mafe Carrascal, también como Angélica Lozano o Sergio Fajardo. No es de extrañar la violencia ejercida por Matador, un candidato del pacto histórico, contra Paloma Valencia, cuando desde el presidente se destacan por usar la violencia. Si este es un candidato al Senado que le pegó a su esposa, es normal que ataque a Paloma, escribe Angélica Lozano. Rechazo categóricamente cualquier alusión a la forma en la que está Paloma Valencia. Ella es una mujer que pesa, pero por sus ideas políticas. Todo esto defendiendo a Paloma Valencia, también Vicky Dávila, el expresidente Álvaro Uribe, criticando a Matador. La propia Paloma Valencia le respondió que ella está acostumbrada a recibir ataques políticos, pero que nunca pensó que ella, que va a ser, dice en su trino, la primera mujer presidenta de Colombia, tuviera que vivir esta situación, que se compromete a defender a las mujeres cuando llegue a la Casa de Nariño. Yo sugiero a todos, a los de todas las orillas políticas, no pararle bolas a Matador. Matador es un pésimo ser humano, es un maltratador de mujeres, no tiene rigor, no tiene valores. Y hace esto para tener 5 minutos de fama. O buscar votos, porque como está en campaña.
Sí, pero ¿quién le vota? ¿Quién aplaude? Es que lo que usted me está diciendo, Camila, es desde todas las orillas políticas, Sí, sin duda. inclusive desde el petrismo, desde el pacto histórico, lo están criticando porque este señor es impresentable y es indefensable. Camila, gracias. Son las 5 de la mañana, 40 minutos. Sobre el Campín, sobre el homenaje a Jason Jiménez, amanecen esta mañana largas filas para intentar entrar al homenaje, a la despedida de Jason Jiménez. Julián Ríos desde el lugar. Hola Néstor, buenos días. Mire, muchísimos fans, muchísimos seguidores de Jason Jiménez en los alrededores del Movistar desde las horas de ayer en la mañana. Acamparon, hicieron largas filas. ¿Desde qué horas están ustedes ayer y qué han hecho todo el día y toda la noche? Estamos desde las 10 de la mañana de ayer, cantarle a Jason Jiménez toda la noche, haciéndole homenaje. Un ídolo muy grande que nos trajo muchas canciones. ¿Y qué artistas les han dicho a ustedes que van a participar hoy acá en el concierto de despedida? Muy buenos días. Pues hasta la presente lo que nos han dicho es que viene Pipe Bueno, Johnny Rivera, Luis Alfonso. Tengo entendido que también en las redes decían que venía Carlos Vives también. Otro artista que en el momento, Ciro Quiñones, también estaban diciendo. Y pues nos habían dicho de que era a las 10 de la mañana, incluso pues por eso estamos desde ayer, porque nos habían dicho que era ayer, pero ya nos dijeron que era hoy, desde las 10 de la mañana, y que hay 2 de entrada, supuestamente de 12 a 4 de la tarde y de 6 a 10 de la noche. ¿Y qué les han dicho? ¿Que es gratis? ¿O cómo está la situación de ustedes? Sí, nos dijeron que pues obviamente era gratis y que pues obviamente era estar aquí dándole este homenaje a nuestro gran ídolo y leyenda Jason Jiménez. ¿Y cuál es la canción, por ejemplo, que más recuerda a Jason? Hay 2, Destino Final y El Aventurero, con el corazón. Bueno, cántame un poquito de Destino Final, ya que están en la despedida cantando las canciones, o El Aventurero. A mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres, escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres. Sí, Néstor, y ahí escuchan ustedes cómo le están ya haciendo desde afuera, antes de ingresar al Movistar Arena, la despedida de muchísimos seguidores y muchísimos fanáticos. Siempre. Bien, Julián, gracias. Y están ya muy animados. Este es funeral de Jason Jiménez. Informan los organizadores que habrá 2 tandas de presentaciones. Una de 12 a 4 en el Campín, la otra de 6 a 10 en el Movistar, en el Movistar Arena, al lado del Campín, en el centro de Bogotá. 5 de la mañana, 42 minutos. Renunció esta madrugada la poderosa Angie Rodríguez, que fue hasta hoy directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Va a ser ahora la gerente del Fondo de Adaptación. Dice ella que renunció libre y voluntariamente, en medio de unas muy agrias críticas de Carlos Carrillo, uno de los consentidos del presidente Petro, que dice que ese fondo, ya ella era gerente encargada de ese fondo de adaptación, lo llenó de familiares y de amigos, y que en eso está utilizando el poder que le queda. Giovanni Quintero. Néstor, buenos días. Angie Rodríguez presentó su renuncia irrevocable como directora del DAPRE y la Secretaría General de la Presidencia de la República y asumirá como nueva gerente en propiedad del Fondo de Adaptación. La noticia la confirmó en X, la cuenta oficial del DAPRE, hacia la medianoche, y en ella dice que se va con la frente en alto y con tranquilidad. Esto en medio de una pelea con el director de la UNGRD, Carlos Carrillo. La hasta hoy directora del DAPRE llega a gerenciar en propiedad del Fondo de Adaptación luego de haber sido la gerente encargada de esa entidad, que en 2005 tuvo un presupuesto superior al billón de pesos. Hay que decir que la Procuraduría inició una indagación previa por presuntas irregularidades en varios contratos del Fondo de Adaptación que superarían los 100.000 millones de pesos, con muy escaso nivel de ejecución. A esto se suman las denuncias de Carlos Carrillo, director de la UNGRD, sobre presuntas contrataciones de familiares de Angie Rodríguez en el Fondo de Adaptación y despidos masivos ocurridos en enero de este año. Carrillo ha dicho que el 1 de enero se despidió a gran parte del personal del Fondo de Adaptación sin previo aviso, al tiempo que Rodríguez habría nombrado amigos y familiares en cargos, incluso primos, tanto en el Fondo de Adaptación como en el DAPRE. La tensión entre la saliente directora y el director de la UNGRD escaló ayer, luego de que el funcionario fuera eliminado del grupo de WhatsApp interno de directores del gobierno. El incidente, Néstor, se produjo después de un mensaje leído por Angie Rodríguez desde la Casa de Nariño en apoyo al presidente
presidente Gustavo Petro en el marco de los recientes cuestionamientos por la relación con Estados Unidos. A ese mensaje Carlos Carrillo reaccionó escribiendo en el grupo de WhatsApp: se ven débiles detrás de una traidora. Esto dijo ayer Carlos Carrillo al respecto. Eso es una cosa realmente muy infantil. Yo creo que los chats de WhatsApp no hacen parte de los medios oficiales, pero sí, la doctora Angie me sacó del chat. ¿Cuándo lo sacó? ¿Y por qué? El día que hizo la locución, bueno, pues porque yo expresé mi molestia por esa locución que hizo aquí, abusando. Yo estoy hablando con ustedes porque... Lo paradójico de todo esto, Néstor, es que Angie Rodríguez, como directora del Fondo de Adaptación, tendrá que trabajar muy de la mano con Carlos Carrillo. Recordemos que el Fondo de Adaptación es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, creada para ejecutar proyectos de infraestructura y adaptación al cambio climático, cosas que tiene que ver mucho con lo que hace la UNGRD, Néstor. Gracias, Giovanni. Este cargo de director del DAPRE ha tenido toda clase de vaivenes en 3 años y medio del gobierno Petro. Les quedan 6 meses de gobierno. Por allí pasó, recuerden ustedes, Mauricio Liscano, el hoy fugitivo Carlos Ramón González, que fue el que más duró. Después vino Laura Saravia, después Jorge Rojas, que duró apenas un par de días, el Pastor Sade, después Angie Rodríguez, y ahora se va y tendrán, supongo yo, un último director del Departamento de la Presidencia de la República. Son las 5 de la mañana, 46 minutos. Hoy, esta mañana, entró en vigencia el aumento del precio nuevo del pasaje de Transmilenio, que quedó en 3.550 pesos, estaba en 3.200, un aumento de algo más del 10%, que causa un choque entre el gobierno de Bogotá y el gobierno nacional. El gobierno nacional que amenaza con quitarle recursos al gobierno de Bogotá. El alcalde Carlos Fernando Galán sobre el aumento de Transmilenio. No son decisiones por capricho, son soportadas técnicamente y estamos abiertos totalmente al diálogo. Ahora yo quiero aprovechar la pregunta para así mandar un mensaje, porque nosotros respetamos la decisión del gobierno de aumentar el salario mínimo en un 23%. Nos parece una decisión positiva para esos más de 2.400.000 trabajadores que ganan el salario mínimo en Colombia. Sin embargo, eso tiene unas implicaciones. El gobierno nacional tiene que ser consciente. Y una de las consecuencias es que buena parte de la nómina de Transmilenio gana 1 o 2 salarios mínimos. Entonces tienen que subirles a ellos 23 o más %. Ese tema del salario mínimo sigue siendo el tema económico que causa impacto. También van a subir muy elevadamente algunos peajes a partir del viernes 16 de enero de pasado mañana. Ante lo cual, ante el aumento del salario mínimo, el exmagistrado de la Corte Constitucional, que actúa como apoderado de pequeños y medianos empresarios, presentó una demanda, una acción de tutela contra el aumento del mínimo ante la justicia en Colombia. Sergio Barbosa. Néstor, buenos días. En representación del empresario Alexander Donato, el exmagistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares demandó el decreto que definió en 23,78% el incremento del salario mínimo para este 2026. Esta demanda, presentada en contra de los ministerios de Hacienda y de Trabajo, argumenta que el decreto vulnera el derecho al debido proceso y al mandato de concertación del salario mínimo. Además, el demandante también señala que esta medida tiene un impacto muy grave en las pequeñas y medianas empresas, quienes no podrían sostener las estructuras de costos sin eliminar empleos o reducir sus jornadas, enfrentando entonces el cierre definitivo o la quiebra como consecuencia de las barreras creadas por el mismo gobierno nacional tras el incremento del salario mínimo. Esta demanda advierte una serie de riesgos, entre ellos el cierre de negocios, la reducción de jornadas laborales, los despidos y un aumento de la informalidad que actualmente supera el 55% de la población ocupada en el país. Como medida provisional, se pidió que se suspendan temporalmente los efectos de este decreto mientras se decide de fondo la tutela. Sergio Barbosa, Blue Radio. Sergio, gracias. No el único decreto demandado en la Corte Constitucional. Por otro lado, los gremios encabezados por la ANDI presentaron una demanda solicitándole a la Corte suspender provisionalmente la emergencia económica que le ha permitido al gobierno crear nuevos impuestos en respuesta a la decisión del Congreso que los negó. El presidente del Consejo Gremial, Bruce McMaster. Emergencia económica que el gobierno no tiene causas, no tiene causales, no tiene razones para decretar en este momento. Colombia no tiene en este momento
una situación extraordinaria, irresistible, que el gobierno no pueda manejar razón, digamos, por la cual generar una emergencia en este momento. Y digamos, es posible que se caiga la emergencia económica con todo, inclusive el paquete de impuestos, el aumento del 4 a 5 por mil, que es uno de los más graves del gobierno. Laura Olarte. Néstor, muy buenos días. Antes de tomar una decisión de fondo, la Corte deberá recopilar varios conceptos técnicos, incluido el del Procurador General, que serán determinantes para definir si el gobierno actuó dentro de los límites constitucionales. En este escenario, el Consejo Gremial Nacional elevó una solicitud formal para que se suspenda de manera provisional el decreto 1390 del 22 de diciembre del 2025 y todas las normas expedidas bajo esa declaratoria, entre ellas el 4 por mil, que pasa a 5 por mil, el IVA a licores y juegos de azar en línea y la mayor sobretasa a la banca, que pasa de un 3% a un 15%. La petición fue presentada mediante una carta firmada por Camilo Armando Sánchez, presidente del Consejo Gremial, y dirigida al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez. En el documento, los gremios advierten que el uso de las facultades excepcionales podría estar desbordando las competencias del gobierno y afectando principios como la separación de poderes y el sistema democrático. Según el Consejo Gremial, el Ejecutivo recurrió a la emergencia luego de que el Congreso negara los proyectos de ley de financiamiento que buscaban recaudar recursos para el 2025 y 2026, tachándola como un abuso presidencial para suplantar al legislador. El decreto también ha sido criticado por la falta de una crisis económica que justifique la medida. El recaudo proyectado, cercano a los 16,3 billones de pesos, equivale a menos del 3% del presupuesto general del 2026, un monto que, según los análisis, no configura una situación excepcional. Para el estudio del caso, finalmente, la Corte designó al exdefensor del pueblo Carlos Camargo como magistrado ponente del caso, mientras que el magistrado Juan Carlos Cortés evaluará la solicitud de suspensión provisional. El magistrado Camargo fue elegido con 140 de 154 votos, con el apoyo de bancadas de Centro Democrático, los conservadores, los liberales, Cambio Radical, la U, Colombia Justa Libre y el MIRA, y ahora tendrá en sus manos una de las decisiones más importantes del actual gobierno. Laura Olarte, Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Esta mañana es crítica la situación después de las protestas de Irán. Se habla extraoficialmente de más de 10.000, tal vez 12.000 muertos, aunque la cifra mínima será de 2.000 muertos. En las últimas horas, Irán enterró a los 100 agentes de seguridad que murieron en esas protestas que están reclamando libertades. Una protesta que tiene como telón de fondo también la mano del presidente Trump de los Estados Unidos. Esa es la amenaza, que la ayuda norteamericana va en camino para incitar a los revolucionarios que quieren tumbar el régimen islámico. 5:52 minutos desde Europa. Silvia Carrasco. Buenos días, Néstor. Entramos en el 17º día de protestas en Irán y los activistas reportan más de 2.500 muertes por la represión, incluyendo 2.403 manifestantes y también unos 133 agentes de policía. Pese a la escasa comunicación, algunas llamadas telefónicas han entrado, como es el caso de una mujer exiliada en Londres que por escasos minutos logró comunicarse con su familia que vive en un pueblo en las afueras de Teherán. A family member called me around sort of 10:30. And very brief call. They just called to say that they're safe. Un familiar me llamó como a las 10:30 de la noche, dice, y fue una llamada muy corta, solo para decirme que estaban bien, que él y su esposa estaban bien, y eso fue todo. Y eso es en el norte de Irán, y dijeron que prácticamente todos habían sido asesinados en el pueblo. El presidente Trump, que sigue de cerca la situación, llamó directamente a los iraníes a resistir. Keep protesting. Take over your institutions if possible. Dice el presidente Trump, sigan protestando, tomen sus instituciones si es posible y recuerden el nombre de los asesinos y abusadores. Están sufriendo un abuso muy grave, fue lo que dijo el presidente norteamericano. Trump agregó que la ayuda iba en camino sin especificar en qué consistía esa ayuda. Irán acusa a Trump de violar el derecho internacional al incitar a la desestabilización y a la violencia y responsabiliza a Estados Unidos e Israel por la muerte de civiles. Por su parte, el alto comisionado de Naciones Unidas
Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, a través de su portavoz, Jeremy Lawrence, expresó la conmoción que hay en la agencia por la brutalidad que se vive en Irán. It is extremely worrying to see public statements by some judicial officials indicating the possibility of the death penalty. Dice, resulta sumamente preocupante observar las declaraciones públicas de algunos funcionarios judiciales que indican la posibilidad de aplicar la pena de muerte contra manifestantes mediante procedimientos judiciales acelerados. Los apagones de Internet y de la telefonía impuestos por el gobierno iraní han ocultado la magnitud de las protestas y de su represión. Hay informes de última hora que señalan que Starlink, la empresa satelital de Elon Musk, ofreció su servicio de Internet satelital gratuito en todo Irán, Néstor. Silvia, gracias. 5 de la mañana, 55 minutos. Apenas comienza a amanecer en Bogotá, informa la Aeronáutica Civil. De momento hay operación normal en el aeropuerto El Dorado. Volvamos a Colombia. El secretariado de las FARC, los desmovilizados, apelaron la sentencia de la JEP y dicen que se niegan a usar los dispositivos electrónicos, brazaletes entre ellos, que eran o deberían ser de obligatorio cumplimiento. El cargo es esclavitud. Apelaron la sentencia por el tema del secuestro común. Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. El último secretariado de las FARC fue sentenciado a 8 años de sanciones restaurativas en las que deben reparar a las víctimas, pero sin cárcel, por los casos de secuestro que se dieron durante el conflicto. Los excomandantes de la guerrilla apelaron esta decisión. En primer lugar, se niegan a utilizar dispositivos electrónicos para que sean monitoreados mientras cumplen la sanción. Aseguran que esos dispositivos se parecen más al sistema judicial ordinario y no al transicional. En el documento dicen que la JEP en la sentencia no reconoce el carácter político de la guerrilla. Cuestionaron a los magistrados porque imputaron por responsabilidad de mando a los exjefes de las FARC. Según la apelación, la decisión debe tomarse por evidencias y no únicamente por el rol que ocupó cada uno de ellos en la guerrilla. Piden además que las acciones que hicieron los ex-FARC desde la dejación de armas sean tenidas en cuenta para redimir el tiempo de la sentencia y que a los que ya estuvieron en la cárcel se les tenga en cuenta también ese tiempo. Sobre Rodrigo Granda, dicen que como no tuvo mando sobre los combatientes, debe tener un menor tiempo en la sanción. Además, niegan que las FARC hayan cometido el delito de esclavitud con los secuestrados y por eso le piden a la JEP que tumbe esa imputación. Uno de los proyectos de sanción impuestos por la JEP tiene que ver con el desminado humanitario. Sin embargo, los excomandantes de las FARC piden orientar bien ese proyecto, pues necesita de competencias técnicas que ellos no tienen. Por último, sobre las malas condiciones en las que estaban los secuestrados, aseguran que en algunos casos esto no se presentó por las acciones de las FARC, sino por las de la fuerza pública que limitaba el ingreso de medicinas y alimentos a los campamentos guerrilleros. Mateo Piñeros, Blue Radio. Esta es Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Desde USA, México y Canadá. La fiesta del fútbol a todo el mundo llegará. Porque viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. El mundial se ve en Blue. 1:32 en Colombia, Santiago. 2:32 aquí en Caracas. Efectivamente, a las 2 de la mañana se escucharon decenas de explosiones en toda la ciudad. Se ve una columna de humo y se ve pues un incendio hacia los alrededores de Fuerte Tiuna. El 3 de enero informando al mundo todo lo que estaba pasando con Venezuela y Nicolás Maduro. Ricardo, la información más reciente en estos momentos es la que... Nos dimos cuenta que en Blue Radio no es que queramos informar siempre primero, pero se nos da. Producto de los artefactos explosivos que fueron lanzados. Porque las noticias no duermen, no descansan, no se van de vacaciones.
porque nos gusta hacer periodismo. 4 de la mañana, 23 minutos, urgente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirma que Nicolás Maduro fue capturado por las fuerzas estadounidenses. Investigar, tener la certeza de que no es un fake, tener todos los puntos de vista. Nos gusta escuchar, hablar, mostrar. Ahí están viendo ustedes las imágenes en YouTube y en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Gracias por dejarnos despertarte a la 1 de la mañana. Por estar en la radio y en YouTube. Blue, más que radio. Seguiremos informando. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder. Lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda. Sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Hoy es 14 de enero. Subió esta mañana el precio del pasaje de Transmilenio, que quedó en 3.550 pesos. Subió 350 pesos y suben el viernes, pasado mañana, peajes que en algunas zonas del país van a tener incrementos de 10%. Van a ajustar el precio de pensiones, mensualidades y matrículas de colegios privados, y el dólar amanece esta mañana por primera vez en 5 años por debajo de 3.700 pesos. Después de caer durísimo en la jornada de ayer, el dólar se cotiza esta mañana a 3.600. Todos ajustes económicos producto, entre otras cosas, de la necesidad de caja del gobierno, que se está endeudando y dejando al próximo gobierno con un nivel de deuda grandísimo. Ayer hubo una colocación la más grande de la historia por más de 5.000 millones de dólares. Todos esos dólares que están entrando a Colombia están provocando una silenciosa revolución económica en nuestro país. Y es lo que tiene el dólar esta mañana en estos niveles, por debajo de 3.700 pesos. Entre otras cosas, también se están repatriando muchos billones de pesos de fondos de pensiones que tienen inversiones en el exterior. Van a entrar muchos dólares, muchos pesos, una cantidad muy grande, lo que permitirá seguramente que el dólar siga cayendo. Por otro lado, el tema del reajuste del salario mínimo causa un impacto notable en la economía. Con eso, con el aumento del pasaje de Transmilenio, del sistema de transporte en Bogotá, como están subiendo también en otras regiones del país los transportes públicos, en un efecto cadena que no le gusta al gobierno, que está intentando evitar los efectos del aumento de 23.7% en el salario mínimo. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de lo que está pasando en la economía esta mañana. El gobierno nacional, por otro lado, tendrá que enfrentar dos demandas. Por un lado, la demanda contra el aumento del salario mínimo que presentó el exmagistrado de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, actuando a nombre de pequeños y medianos empresarios, porque dicen los demandantes, el gobierno no siguió normas, criterios técnicos para subir el salario mínimo en este nivel 23.7%. Y por el otro lado, porque el efecto es contraproducente. También fue demandado ante la Corte Constitucional por parte de los grandes gremios de empresarios el decreto de emergencia económica que expidió el gobierno el 22 de diciembre pasado. Demandado ese decreto, sorteado, le cayó al magistrado Carlos Camargo. Vendrá ahora, hoy aboca conocimiento el magistrado Camargo, y vendrán las pruebas y la solicitud de testimonios a grupos de centros de pensamiento, a la academia, para establecer criterios y evaluar muy rápidamente, será cuestión de días, si efectivamente la Corte estrena la suspensión provisional de ese decreto de emergencia económica. Bienvenidos, muchas noticias para compartir con ustedes en este amanecer. A propósito, la senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, es una de las demandantes a la Corte Constitucional pidiendo eso, suspender el decreto de la emergencia económica, una petición en donde están muchos intereses en Colombia. El gobierno se quedó solo, no tiene cómo defender una emergencia que no tiene hechos sobrevinientes y que está motivada solamente por la negación,
por el rechazo que hubo en el Congreso de la República a la decisión de la reforma tributaria que aspiraba el gobierno nacional a finales del año pasado. Hablando del gobierno, les contaré, renunció esta madrugada la directora del DAPRE, la poderosa Angie Rodríguez, que deja de ser la mano derecha del presidente Gustavo Petro, que ha tenido, la verdad, 6 personas de confianza en teoría. Este cargo de director de la Presidencia de la República, en teoría, está diseñado para ser el fusible del presidente, pero aquí han exagerado un poquito. Ha tenido 6 fusibles: Mauricio Liscano, Carlos Ramón González, Laura Sarabia, el fugaz Jorge Rojas y ahora el pastor Sade, recuerden ustedes, y ahora Angie Rodríguez, que renuncia en medio de codazos que se están dando durísimo dentro del gobierno. Carlos Carrillo, que es el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, denuncia que ella se ha dedicado, y él fue director del Fondo de Adaptación, y ella, que va a heredar ese puesto, que se ha dedicado a repartirle burocracia a sus amigos, pero también a su familia. Tienen una pelea casada muy fuerte dentro del gobierno, no la primera, desafortunadamente. Esta renuncia de doña Angie Rodríguez la informa ella misma esta madrugada, después de que más temprano Carrillo había informado, como una pelea de niños chiquitos, que ella lo sacó del chat de la Presidencia de la República. Una pelea que tiene muchos ingredientes de forma, pero también muchos de fondo. El ambiente laboral de la presidencia que permite el presidente Gustavo Petro ha llevado a esta clase de pequeñas y grandes anarquías. Ya tuvieron 5 directores, vendrá uno más con el que supuestamente terminará el gobierno nacional en la dirección de la Presidencia de la República. Hablando del gobierno, anoche tarde terminó la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores con compromiso de normalizar relaciones con Estados Unidos, al final de la cual una reunión de casi 5 horas se emite una declaración llena de lugares comunes que hay que leer. Les sugiero, no solo por lo que dice la declaración, que reiteran el compromiso con la bilateralidad, con la multilateralidad, una declaración de principios del gobierno colombiano, pero también hay que leerla por lo que no dice. No menciona al presidente Trump, el presidente Petro, que va para Washington, a la Casa Blanca, la primera semana de febrero. Lo que están en juego son las relaciones no solo con Venezuela, con el régimen de Delcy Rodríguez, sino también especialmente con el gobierno de los Estados Unidos. Le pidieron en esta reunión de la asesora al presidente Petro que dejara de manejar las relaciones internacionales a través de la cuenta de Twitter. Dice un parlamentario que estuvo anoche que el presidente Petro aceptó. Estuvieron presentes Santos, Gaviria y Samper, no estuvieron presentes Pastrana, Duque y Uribe. El presidente Petro escuchó reclamos de diferentes naturaleza, expresiones, pero también planteó puntos de vista alrededor del manejo de las relaciones internacionales. Hablando del mundo, les contaré del desenlace del levantamiento popular que hay en Irán, en donde hay una cifra de muertos por miles en segundos actualización, porque está amenazando allí también el presidente Trump con meter su fuerza, con meter la ayuda norteamericana. En Colombia, la tragedia del día se vive del departamento del Huila, en donde un niño, el hijo del director de la cárcel de Neiva, que en realidad opera en Rivera, que queda a 20 kilómetros de Neiva, la capital del Huila. El director iba en su carro particular con su hijo, fue víctima de un atentado en el que murió el niñito de apenas 11 años de edad, que recibió un disparo trágicamente en su cabeza. Esta mañana en Huila hay una recompensa de 50 millones de pesos. Disidentes de Calarcá se entregaron al ejército, se desmovilizaron en zona rural de Atrato, en Chocó. Entre ellos hay unos muy importantes cabecillas, investigan los alcances de este nuevo terrorismo. Bienvenidos, son las 6 de la mañana, 8 minutos. Hoy es 14 de enero, se están cumpliendo 33 años de la erupción del volcán Ganeras, que ocurrió en 1993. Recuerden ustedes, fue cuando murieron entre ellos 6 científicos. Una erupción del Galeras en ese momento considerada menor, que se volvió recurrente en el sur del país. Les contaré en segundos del concierto homenaje funeral que hay para Jason Jiménez a partir del mediodía en el Movistar Arenas,
que amanece allí en la zona por la carrera 30 en el norte de Bogotá, lleno de gente que ya está haciendo fila, que amaneció acampando, intentando ver a sus ídolos. Va a haber entrada gratuita, son 2 temporadas, 2 jornadas de concierto en honor a Jason Jiménez, una de 12 a 4, la otra de 6 a 10 de la noche. Aquí está lo más importante en este día miércoles, el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Es difícil entender que a un presidente de un régimen considerado ilegítimo se le reemplace con su vicepresidenta considerada también ilegítima y que permanezcan en el poder los cómplices y responsables de los incalculables desafueros y crímenes de ese régimen. Esa fue la posición que fijó el expresidente Juan Manuel Santos durante la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que lideró en la Casa de Nariño el presidente Gustavo Petro, donde se analizó la relación con los Estados Unidos y la situación en Venezuela. Durante este encuentro, varios congresistas le pidieron al presidente Gustavo Petro que se abstenga de manejar la diplomacia a través de las redes sociales. Escuchamos al senador por el Partido Cambio Radical, José Luis Pérez. Es un error. Cualquier comentario o cualquier respuesta a la postura de un gobierno como los Estados Unidos, hacerlo por redes sociales. Existen los mecanismos diplomáticos y a eso se le llamó y el presidente lo recibió con tranquilidad y lo aceptó. La representante de la Cámara por Cambio Radical, Carolina Arbeláez. A nosotros debe primar precisamente esa relación que lleva 200 años, es estratégica y no puede hoy, debe cuidarse porque no puede hoy confrontarse o no puede meterse en esos temas personales y llevarlos a lo personal. Y esa madrugada en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro aseguró que se presentaron muchas coincidencias al término de esta reunión. Respaldamos a nuestro presidente Gustavo Petro, defendemos la soberanía nacional y la decisión popular expresada en las urnas. Esta madrugada, Angie Rodríguez presentó su renuncia irrevocable como directora del DAPRE y la Secretaría General de la Presidencia de la República y asumirá como nueva gerente en propiedad del Fondo de Adaptación. Rodríguez llega a esta entidad en medio de los escándalos que existen sobre la entrega de contratos y además de eso, sobre presuntos despidos masivos y el nombramiento de familiares y amigos, tanto en el DAPRE como el Fondo de Adaptación que ahora llega a gerenciar en propiedad. Su principal opositor en el gobierno es Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. En mi opinión, lo que ella hace es abusar de la institución presidencial. Esto que está aquí, este palacio, esta casa de Nariño, es de todos los colombianos. La institución representa a todos, no su agenda personal. A partir de hoy, el alza de 350 pesos en el pasaje Transmilenio entra en vigencia. María Fernanda Ortiz, gerente de Transmilenio. Hay diferentes rubros y estos rubros se actualizan anualmente o mensualmente con unos indicadores macroeconómicos. Uno de esos indicadores macroeconómicos muy importantes es el IPC, pero también lo es el salario mínimo. Nosotros tenemos hoy una prestación del servicio que es intensa en personal. En las principales ciudades del país se ha presentado un incremento del pasaje en los sistemas masivos de transporte. En Medellín, el aumento del metro fue de 390 pesos y en Cali el valor del mío fue de 300 pesos. Sí, es como si tú tienes un negocio, si se te incrementa todo, a los empleados hay que pagarles, tiene que subir de acuerdo a cómo suba las cosas, es natural. Pero si usted tiene 3 hijos y diario le toca pagar 3, son casi 12.000 y 12, 24.000 por... El personal del IMPEC fue nuevamente blanco de la violencia. Esta vez un niño de escasos 11 años se convirtió en víctima inocente de estos hechos. A sicario le dispararon al vehículo en el que viajaban el director de la cárcel de Neiva, su hijo y el subdirector del penal. Las autoridades buscan a los responsables y establecen los móviles de este atentado. Rodrigo Villalba, gobernador del Huila, habló de cómo llegó el menor que falleció en este atentado. Requirió un manejo urgente por cirugía, para lo cual se llevó a Salas. Se le realizó una intervención torácica y abdominal, se le estabilizaron los sitios de sangrado, tuvo una pérdida muy importante de sangre, tuvo lesión a nivel de 3 órganos intraabdominales que ya se estabilizaron. Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres, escucharme una buena banda.
La llegada de cientos de fanáticos a Movistar Arena comenzó a darse después de que conocieran que hoy al mediodía se abrirán las puertas para que cientos de estos le den el último adiós al artista de música popular tras el accidente fatal del pasado fin de semana. Algunos de estos, mientras estaban a las afueras, brindaban con algo de licor, cantando sus canciones y asimismo recordándolo de las veces que estuvieron en los conciertos o simplemente porque se cruzaron con él en la vida. Estamos esperando todo acá o haciéndole un pequeño homenaje. De Gacheta, Cundinamarca, venimos a ver a Jason Jiménez. Gacheta, Cundinamarca con el corazón, solo un sentimiento. Jason, te llevo para siempre mi corazón. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó como grave e inaceptable la denuncia sobre un presunto espionaje con Pegasus al ministro de Justicia encargado y anunció coordinación inmediata con el Ministerio de Justicia, la Fiscalía y entes de control para esclarecer los hechos. El ministro de Justicia encargado, Andrés Hidárraga. Solamente bastó haber infiltrado a Pegasus en mi celular, sino que adicionalmente, según este informe de contrainteligencia, se vino una orden desde el Ministerio de Defensa para utilizar gastos reservados, es decir, recursos públicos para perseguirme a mí y a mi familia, buscando supuestamente las fuentes que estaban dándome los elementos necesarios para destapar grandes escándalos de corrupción al interior del sector defensa. Desde el Parlamento venezolano se insiste que van casi 400 presos políticos liberados, desmintiendo a las ONGs defensoras en derechos humanos que cuentan menos de 60. Jorge Rodríguez, presidente del Legislativo, cargó contra esas ONGs y a la vez cuestionó a un diputado de la oposición quien le exigió honrar su palabra sobre estas excarcelaciones. Usted habla, diputado, de 54 personas que refiere al Foro Penal. Serán los que les pagaron al Foro Penal, porque el Foro Penal le cobra a las personas por tramitarle el tema de liberaciones, les cobra dinero. A la fecha van más de 400 personas excarceladas, las primeras 160 el 23 de diciembre del año 2024. Le dejo a su disposición la lista si así la quiere ver, ciudadano, diputado y primo. Irán entra hoy en su 17º día consecutivo de protestas con un saldo extraoficial que supera las 2.500 muertes. El presidente Donald Trump llama a los iraníes a seguir en las calles y promete ayuda en camino, aunque sin precisar de qué se trata. Teherán acusa a Estados Unidos de incitar la violencia y la ONU advierte sobre el posible uso de la pena de muerte contra los manifestantes. Tras su derrota 1-0 con River Plate, Millonarios tendrá hoy a las 5 de la tarde un exigente partido de preparación ante Boca Juniors en el estadio La Bombonera de Buenos Aires. Será un juego amistoso que servirá como homenaje póstumo a Miguel Ángel Russo, el mítico director técnico quien falleció el 8 de octubre del año pasado. Además, este podría ser el partido en el que reaparezca Falcao García. Otro que se suma al ataque azul es el delantero argentino Rodrigo Contreras, quien llega en condición de préstamo de la Universidad de Chile y desde hace días se unió a la pretemporada. Experiencia, sacrificio, soy un jugador con mucho sacrificio, de aportar con goles, que para lo que me contrató el equipo, así que nada, también de mi experiencia ayudar a los más jóvenes. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1:32 en Colombia, Santiago. 2:32 aquí en Caracas, efectivamente a las 2 de la mañana se escucharon decenas de explosiones en toda la ciudad. Se ve una columna de humo y se ve pues un incendio hacia los alrededores de Fuerte Tiuna. El 3 de enero informando al mundo todo lo que estaba pasando con Venezuela y Nicolás Maduro. Ricardo, la información más reciente en estos momentos es la que... Nos dimos cuenta que en Blue Radio no es que queramos informar siempre primero, pero se nos da. Producto de los artefactos explosivos que fueron lanzados. Porque las noticias no duermen, no descansan, no se van de vacaciones. Porque nos gusta hacer periodismo. 4 de la mañana, 23 minutos, urgente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirma que Nicolás Maduro fue capturado por las fuerzas estadounidenses. Investigar, tener la certeza de que no es un fake, tener todos los puntos de vista. Nos gusta escuchar, hablar, mostrar. Ahí están viendo ustedes las imágenes en YouTube y en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Gracias por dejarnos despertarte a la 1 de la mañana. Por estar en la radio y en YouTube. Blue, más que radio. Seguiremos informando. 6 de la mañana, 18 minutos. Se fue esta madrugada, presentó la carta de renuncia pasada a las 12 de la noche. Angie Rodríguez, Felipe, después de tantas amenazas, finalmente se va. La que es considerada, o era considerada, porque ya no está en la presidencia, dice renuncia voluntaria e irrevocable, en medio de un, Felipe, pésimo ambiente laboral, porque los codazos
vienen por enésima vez desde adentro, de compañeros suyos del gobierno. Gran ambiente laboral se vive en el gobierno. Usted ha visto que día de por medio registramos peleas entre los altos funcionarios, es decir, es como perros y gatos, ¿no? Felipe, no se Carlos Carrillo, a ver, ¿de qué estamos hablando? Carlos Carrillo, que es director de la Unidad de Gestión de Riesgo y que tuvo el encargo del Fondo de Adaptación, para donde va en el enroque del día Angie Rodríguez. Ella pasa de la presidencia a directora del Fondo de Adaptación. Es que a eso iba, Néstor. O sea que Carrillo conoce bien el Fondo de Adaptación. Carrillo, funcionario del gobierno, consentido del presidente Petro, dice que doña Angie Rodríguez, una denuncia de fuego amigo, convirtió ya la burocracia y la nómina del Fondo de Adaptación en la caja menor para darle puestos a sus amigos y a su familia. Y era ella la que había denunciado hace 3 semanas, un mes, supuestos manejos irregulares que había tenido Carrillo cuando estuvo en el Fondo de Adaptación. Pero lo curioso entonces, eso está manga por hombro. Ella lo denunció, casos supuestos de corrupción, pero ahora se va para allá. Sí, y Carrillo le dice, por su parte, es que usted convirtió ya el Fondo de Adaptación en una repartija. Lo curioso es que van a tener que seguir hablando permanentemente, porque Angie Rodríguez, Néstor, va a seguir siendo la jefe funcionalmente de Carlos Carrillo. Bueno, ella como directora del Fondo de Adaptación. No depende jerárquicamente la Unidad de Gestión del Fondo de Adaptación. Van a tener que trabajar juntos, digamos. Pero ¿sabe que yo entiendo que sí es la jefe? Yo entiendo que el Fondo de Adaptación es el que lidera y encabeza la Unidad de Gestión de Riesgo, claro. Justamente por eso era la pelea que existía entre los dos. Entonces usted ahí empieza a hilar. No sé. Además, curiosa la denuncia del doctor Carrillo, que la doctora Angie Rodríguez, antes de irse, lo sacó del chat de altos funcionarios de Palacio. Eso ya es el tema. Eso ya es como de niños chiquitos, ¿no? De niños. Ella me sacó del chat del grupo. Esta no se ve fácilmente, Felipe. Bueno, vamos a comenzar a contarle las noticias del día. Pero detrás de todo eso hay contratos y cosas raras. Eso no es porque no se puedan ver. Eso vaya un poquito más allá y si usted mete la manito y esculca, quién sabe qué encuentra por ahí. Sí, yo estoy de acuerdo esta vez con Felipe totalmente. Me parece que esa llegada de la doctora Angie Rodríguez al Fondo de Adaptación ameritaría una buena explicación en relación con el manejo de los contratos y del presupuesto de esa entidad. Es que es muy raro lo que pasa, muy raro pues que una persona pase de ser jefe a un cargo que es subordinado a ella, que ella previamente haya dicho que que le intentaron robar los documentos que tenían que ver con el Fondo de Adaptación cuando ella ya no trabajaba en el Fondo de Adaptación. En fin, hay un montón de circunstancias extrañas alrededor de lo que ocurre en el Fondo de Adaptación que se vuelven más extrañas todavía con el nombramiento de ella como directora. Pregúntese, Héctor, ¿quién llega para terminar el gobierno? Supongo yo que será el último, a la presidencia de la República. Cargo que han tenido durante estos últimos 3 años y medio, Felipe, directores del DAPRE, Mauricio Liscano. ¿Se acuerda de Liscano? Sí, claro, por supuesto, fue el primero. Carlos Ramón González, después. El prófugo. Que es el pillo del gobierno, el que organizó todo el tema de la plata que repartieron en la corrupción, en el gran acto de malabarismo y corrupción del gobierno para comprar congresistas. Laura Sarabia. Después vino Laura Sarabia. Después Jorge Rojas, que duró apenas unos poquitos días. Después doña Angie Rodríguez, que fue heredada, cuota de Guillermo Alfonso Jaramillo, venía del Ministerio de Salud. Y ahora vendrá un último, espero digo yo, Felipe, que sea el último director, una persona muy poderosa en los gobiernos, que demuestra por otro lado el nivel de fragilidad en la relación del presidente Petro con el mundo exterior. Esa conexión que es a través del director del DAPRE, pues lo que demuestra es que es supremamente volátil. 6:22 minutos sobre el cambio. Déjeme decirle que sorprende que en esta oportunidad no le haya echado un salvavidas el ministro Benedetti. La mano hay algo mucho más allá de lo que estamos viendo
por encima, en la superficie. La mano de Benedetti, Felipe, está todavía presente en muchas cosas que pasan dentro del gobierno, ya le voy a contar. 6:23, el cambio lo anuncian esta madrugada. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, Angie Rodríguez presentó finalmente su renuncia irrevocable como directora del DAPRE y secretaria general de la Presidencia de la República y ahora asumirá como nueva gerente en propiedad del Fondo de Adaptación. La funcionaria, recordemos, confirmó la noticia a través de su propia cuenta en X, donde afirmó que se va con la frente en alto y con tranquilidad. Dice ella: me siento orgullosa de ser una mujer humilde y popular que representó con dignidad y honestidad este alto cargo en el Estado. Rodríguez, Néstor, llega entonces al Fondo de Adaptación después de haber sido la gerente encargada de esta entidad que en 2025 manejó un presupuesto superior a $1 billón. Esta entidad colombiana es responsable, recordemos, de financiar y ejecutar proyectos de infraestructura para prevenir y mitigar riesgos por desastres naturales como inundaciones, deslizamientos y sequías, además de apoyar la reconstrucción de comunidades afectadas por estos fenómenos. La salida de Rodríguez también se da en medio de una tensión entre ella y el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, que escaló ayer luego de que el funcionario fuera eliminado del grupo de WhatsApp interno de directores del gobierno. Este incidente, Néstor, se produjo después de un mensaje leído desde la Casa de Nariño en apoyo al presidente Gustavo Petro en el marco de recientes cuestionamientos, pues justamente Carrillo cuestionó públicamente el uso de la institución presidencial para pronunciamientos políticos y escribió en el chat lo siguiente, abro comillas: se ven débiles parados detrás de una traidora, mensaje tras el cual fue removido de este grupo. Escuchemos al director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Carlos Carrillo. Eso es una cosa realmente muy infantil. Yo creo que los chats de WhatsApp no hacen parte de los medios oficiales, pero sí, la doctora Angie me sacó del chat. ¿Cuándo lo sacó? ¿Y por qué? El día que hizo la locución, bueno, pues porque yo expresé mi molestia por esa locución que hizo aquí, abusando. Yo estoy hablando con ustedes porque ustedes quieren hablar conmigo. En mi opinión, lo que ella hace es abusar de la institución presidencial. Esto que está aquí, este palacio, esta casa de Nariño, es de todos los colombianos. La institución representa a todos, no su agenda personal. La transición, Néstor, se produce en medio de una polémica, ya que la Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa por presuntas irregularidades en varios contratos del Fondo de Adaptación que superarían los 100.000 millones de pesos con un 0% de ejecución hasta el momento. El ente de control ya abrió la investigación tras las denuncias de la propia Angie Rodríguez, quien pidió revisar contratos relacionados con proyectos conocidos como Hidrodinámica, Senderos para la Paz, La Mojana y la Ruta del Arroz por los montos millonarios involucrados y la aparente falta de avances en su ejecución. Gracias, Felipe. Una falta de ejecución. La verdad es que solo peleas, muy poquita gestión, muy poquita eficiencia en todas estas versiones de funcionarios públicos. Néstor, ojo que puede 6 de la mañana, 26 minutos. Haber nuevos cambios en el gabinete, en el Sanedrín del presidente Petro esta semana, antes de que se vaya al Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza. ¿De quién me está hablando, Ricardo? Puede salir una persona muy cercana al presidente Gustavo Petro. ¿Una persona muy poderosa del gobierno? Sí, señor. Dos ministros, pero hay uno en particular que es muy cercano al presidente, que podría tener los días contados en ese círculo cercano al presidente. ¿Usted Petro. tiene información confiable? Tengo información confiable, pero para darle nombres esperaría otra llamada. ¿Un ministro barranquillero? Déjeme, yo averiguo otros datos y le cuento. 6 de la mañana, 26 minutos. Todos estos cambios que se están produciendo, estas caras nuevas que van a llegar o que están llegando, tienen que ver con el momento político que está atravesando el gobierno, intentando enfrentar el último semestre de su gestión. Esta mañana subió el pasaje de Transmilenio en Bogotá, 350 pesos. Hay pelea del gobierno nacional con la alcaldía de Bogotá. Pasado mañana viernes suben los precios de los peajes, los que administra la Agencia Nacional de Infraestructura. Nicolás Rodríguez. Néstor, buenos días. Sí, señor, a partir de hoy quienes se subieron al sistema Transmilenio pudieron evidenciar el incremento de la tarifa a 3.550 pesos para este 2026, como bien se notificó desde el 1 de enero en ese proyecto de decreto y confirmado además hace pocos días por la alcaldía y la gerencia del sistema. También opera este incremento para los buses zonales, Néstor, es decir, para los buses del SITP y para el sistema Transmicable. Sin embargo, hay que tener en cuenta que uno de los beneficios que se mantiene
tiene es el transbordo sin costo mientras se haga en un periodo aproximado de 2 horas con 5 minutos. Pero Néstor, hasta el último día previo a este incremento todavía está en el aire la pelea del distrito contra el gobierno por este incremento, y es que después de que el Ministerio de Transporte hiciera un requerimiento por este aumento, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, afirmó que todo está soportado primero por los estudios hechos por la Secretaría de Hacienda del distrito y segundo los estudios hechos por Transmilenio, y además afirma que esto no es un capricho. Pero al preguntarle sobre lo que estaba sucediendo con esa pelea interna, asegura que el gobierno nacional, especialmente hablando del incremento del 23%, no pueden evadir responsabilidades en esto, por lo cual le pidió tanto al presidente Gustavo Petro como a la ministra de Transporte tener un poco de responsabilidad en lo que está pasando, ya que este incremento primero se da por el incremento al 23% del salario mínimo y también por el alza en los costos de producción, por ejemplo, en el costo de la CPM. Esto menciona el alcalde Carlos Fernando Galán. No son decisiones por capricho, son soportadas técnicamente y estamos abiertos totalmente al diálogo. Ahora yo quiero aprovechar la pregunta para así mandar un mensaje, porque nosotros respetamos la decisión del gobierno de aumentar el salario mínimo en un 23%. Nos parece una decisión positiva para esos más de 2.400.000 trabajadores que ganan el salario mínimo en Colombia. Sin embargo, eso tiene unas implicaciones. El gobierno nacional tiene que ser consciente de esas implicaciones y de esas consecuencias, y no puede evadir esa responsabilidad. No puede mirar para otro lado y decir, vamos a subir el salario mínimo en 23%, pero los sectores que son intensivos en trabajadores no van a subir. El sistema de transporte tiene 35.000 trabajadores, el sistema de transporte de Bogotá, donde cerca del 87% su salario está o directamente relacionado o vinculado al salario. Néstor, y es que eso también justifica el alcalde Galán, y es que es necesario soportar por lo menos el sueldo de más de 35.000 colaboradores que están ligados a la empresa de Transmilenio. Pero como usted bien lo mencionaba, esta semana, exactamente el viernes, también se darán más incrementos, porque la Agencia Nacional de Infraestructura confirmó que para el viernes se dará el incremento del 5,10% de los peajes a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura, incremento que se da después de conocer el monto del índice del precio consumidor del 2025 del IPC. Adicional a esto, la ANI confirma que un grupo aproximadamente de 15 peajes aplicará un incremento complementario asociado al proceso de normalización establecido en el decreto 050. Ese decreto, Néstor, de las tarifas contractuales. Dice la ANI que la actualización corresponderá a la suma de la inflación más otro porcentaje definido. Los peajes que tendrán ese incremento también son el peaje El Placer, el peaje Cisneros, el de Aburrá, Machetá, por ejemplo, aquí hablando en Cundinamarca, el peaje de los Andes, el peaje de Unisabana y por supuesto los que hacen parte de la concesión Accesos Norte 2. También existen 2 peajes cuyo ajuste contemplará la inflación del 5,10% más un porcentaje gradual asociado a la entrega de unidades funcionales previamente establecidas, y esto es una noticia que está dando la ANI, Néstor, un incremento que se dará el próximo viernes 16 de enero en los peajes concesionados, o peajes más bien a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura. Viernes es pasado mañana. No, gracias, Nicolás. Son las 6 de la mañana, 30 minutos, 5 horas. Duró la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. No es inusual que les hagan firmar a los asistentes, teniendo en cuenta lo que está en juego, temas de reserva nacional, un acuerdo de confidencialidad que impide saber a qué conclusión llegaron. Al final de esa reunión, el gobierno emite un comunicado en el que la verdad no dice mucho. Una declaración de un parlamentario al final describe que también le pidieron al presidente Gustavo Petro dejar de manejar las relaciones internacionales, la relación con el presidente Trump en particular, a través de la cuenta de Twitter. Caterina Ávila. Néstor, buenos días. La reunión en la Casa de Nariño comenzó sobre las 3:30 de la tarde y terminó a las 8 de la noche. Más de 4 horas de una conversación que giró en torno a la situación política de Venezuela y a la relación de Colombia con Estados Unidos. El expresidente Juan Manuel Santos fue uno de los asistentes y previo a la reunión dejó clara su postura sobre ambos temas. Respecto de Venezuela, lo que más conviene a Colombia es su pronto regreso a la democracia con la debida legitimidad. Eso se logra reconociendo el resultado de las elecciones de julio pasado o, en su defecto, dándole cumplimiento a lo establecido en la
propia Constitución venezolana, donde se establece claramente que ante una falta absoluta del presidente se debe convocar a elecciones en los próximos 30 días. Es difícil entender que a un presidente de un régimen considerado ilegítimo se le reemplace con su vicepresidenta considerada también ilegítima y que permanezcan en el poder los cómplices y responsables de los incalculables desafueros y crímenes de ese régimen. La postura del expresidente Ernesto Samper, quien también asistió al encuentro, fue contraria. Durante la reunión propuso una hoja de ruta para la normalización del vecino país que, según él, empieza con el respaldo al gobierno que hoy encabeza la presidenta encargada Delcy Rodríguez y también la solicitud al gobierno de Estados Unidos de respetar a sus decisiones, las de su equipo de gobierno y a las órdenes que impartan las Fuerzas Armadas para garantizar el orden y la estabilidad de Venezuela. Insistió Samper en la liberación de los presos políticos y en una etapa de transición. La reunión, cabe mencionar, comenzó con la intervención del presidente Gustavo Petro y siguió con la de la canciller Rosa Villavicencio. Luego fue el turno para expresidentes y congresistas. Él es José Luis Pérez, senador de Cambio Radical. Bueno, lo primero es que tuvimos una sesión de una reunión ordinaria, franca y abierta con el presidente Petro. Y se le reclamó, por ejemplo, por parte nuestra como oposición, que no intentara seguir manejando las relaciones exteriores de Colombia y menos con los Estados Unidos, con el cual va a tener una reunión que es el presidente Trump por redes sociales. Es un error. Cualquier comentario o cualquier respuesta a la postura de un gobierno como los Estados Unidos, hacerlo por redes sociales. Existen los mecanismos diplomáticos y a eso se le llamó. Y el presidente lo recibió con tranquilidad y lo aceptó. Por su parte, la representante Carolina Arbeláez, quien también estuvo presente, insistió en que no se deben llevar discusiones personales a las relaciones bilaterales. Debe primar precisamente esa relación que lleva 200 años, es estratégica y no puede hoy, debe cuidarse porque no puede hoy confrontarse o no puede meterse en esos temas personales y llevarlos a lo personal. Creo que Colombia hoy tiene un desafío este año que es el de cuidar la democracia, cuidar las elecciones y que se puedan llevar unas elecciones libres, pacíficas y sobre todo democráticas. A la reunión no asistieron los expresidentes Pastrana y Duque, que estaban fuera del país, pero insistieron en que el gobierno debe rectificar su posición frente a la relación con Estados Unidos, y el expresidente Álvaro Uribe, quien dijo que se comunicaría con la canciller Rosa Villavicencio para plantear su visión sobre ambos temas. Caterina Ávila, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 35 minutos. A 3 semanas de la reunión en la Casa Blanca entre Donald Trump y el presidente Gustavo Petro, resultó clave la cuarta reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores en lo que va del actual gobierno, que se llevó a cabo anoche en la Casa de Nariño con el objetivo de dar recomendaciones ante la crisis diplomática y paulatino deterioro de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. En el encuentro, que fue liderado por el presidente Gustavo Petro, estuvieron presentes los expresidentes Juan Manuel Santos, César Gaviria y Ernesto Samper, mientras que los exmandatarios Álvaro Uribe e Iván Duque le expresaron su opinión sobre la difícil situación diplomática que no solamente pasa por Washington, sino que tiene también vasos comunicantes con lo que pasa en Caracas luego de la caída del dictador Nicolás Maduro a la canciller Rosa Villavicencio. También estuvieron en la reunión varios congresistas de las comisiones de Relaciones Exteriores de Senado y Cámara, incluso de partidos opositores como Cambio Radical, que informaron que le plantearon al presidente Petro la importancia de dejar de manejar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos a través de las redes sociales, en particular a través de X, algo que el presidente habría aceptado, lo cual en caso de cumplirse es una muy buena noticia. Según se supo, el presidente Petro comenzó la reunión hablando sobre la importancia de la defensa del derecho internacional y la necesidad de condenar cualquier acción que implique una intervención militar como la que eventualmente sugirió el presidente Donald Trump en Colombia, aunque luego dijo que está en marcha una agenda de cooperación y búsqueda de consensos con Estados Unidos. Posteriormente habló la canciller Rosa Villavicencio detallando cuáles han sido sus gestiones para buscar una buena relación entre Colombia y Estados Unidos, teniendo en cuenta también la situación que vive Venezuela.
En la reunión, el gobierno planteó la necesidad de impulsar una gran cooperación de los países del hemisferio occidental en contra del narcotráfico, argumento que fue compartido por los asistentes al evento, varios de los cuales le pidieron al presidente Petro que mantenga la colaboración binacional entre Colombia y Estados Unidos en la lucha contra las drogas como eje para la normalización de las relaciones. El expresidente César Gaviria había dicho que asistía a la asesora porque alguien tenía que decir las cosas. Por su parte, el expresidente Santos fue claro en señalar que Colombia no puede reconocer al gobierno de Delcy Rodríguez como legítimo en Venezuela, mientras que el expresidente Ernesto Samper, por el contrario, dijo que se deben normalizar plenamente las relaciones con Venezuela. Lo clave de esta reunión, que aparentemente salió bien, es que sus conclusiones sean tenidas en cuenta para el encuentro clave la primera semana de febrero entre los presidentes Petro y Trump en la Casa Blanca. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 38 minutos. Dólar cuesta abajo, dólar que ayer cerró por debajo de los 3.630 pesos por primera vez desde hace 5 años y consecuencia de una serie de astros que se vienen alineando y tumbando la tasa de cambio. Último de ellos, el masivo endeudamiento en dólares del gobierno colombiano, que ayer vendió deuda externa por 4.950 millones de dólares, casi 5.000 millones de dólares, la emisión más grande de toda la historia, a plazos muy cortos, de apenas 3, 4 y 6 años y a tasas altas del 6%, muy superiores a las del vecindario y también muy por encima frente a las que se negocian en el mercado secundario. Gigantesca operación de deuda para completar el financiamiento del presupuesto para este año y tras la negativa del gobierno de recortar nómina y burocracia en pleno año electoral. 5.000 millones de dólares que necesita traer muy pronto el gobierno colombiano al país, que necesita monetizar muy rápido y que tumba esta mañana la tasa de cambio por los 3.600 pesos, sumándose, claro, a otra serie de hechos y de astros que también vienen tumbando el precio de dólar en el país. En primer lugar, la llegada masiva de dólares producto de las exportaciones de clorhidrato de cocaína, que según cálculos de algunos economistas ya superan las exportaciones de petróleo con cerca de 18.000 millones de dólares al año, es decir, un 20% más que lo que exporta Colombia en petróleo, que suman 15.000 millones de dólares anuales. En segundo lugar, la también llegada masiva de remesas, que a noviembre del año pasado contabilizaban cerca de 12.000 millones de dólares, cosa tampoco nunca antes vista en toda la historia del país. En tercer lugar, la política expansionista de la Reserva Federal de los Estados Unidos, en un momento en donde, por el contrario, el Banco de la República se alista a subir tasas de interés para intentar frenar la carestía y la inflación derivada del alza desmedida del aumento del salario mínimo, y todo lo cual se suma, claro, a la enorme deuda en dólares que viene contrayendo el gobierno colombiano, como quedó claro ayer, con la emisión de más de 5.000 millones de dólares en los mercados internacionales. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 40 minutos. Eso de que cada vez hay menos niños es una realidad que esta mañana ha tocado la puerta y encendido las alarmas en los colegios privados del país. Por problemas económicos y también demográficos, para 2026 anuncian su cierre 35 colegios privados en Bogotá, de los 1.317 que operaron el año pasado. El dato es de la Mesa Distrital de Rectores y Colegios Privados, que aumentó el pronóstico alrededor del cierre de colegios privados en Colombia. Por ejemplo, en todo el país van más de 700 colegios privados cerrados ante la caída en las matrículas. Esta es una cifra entre 2024 y 2026. Y la principal causa es esa, menos niños matriculándose en colegios privados. En 2017, por ejemplo, se matricularon en colegios privados de Bogotá 536.000 niños. En 2020 la cifra cayó a 503.000. En 2024 cayó a 431.000, que quiere decir que la educación privada para ese año perdió alrededor de 105.000 estudiantes, la quinta parte de los alumnos matriculados. En el caso de Bogotá, este año uno de los colegios que anuncia su cierre es el nuevo Alianza Integral, que operaba durante 46 años. Y hay unos colegios grandes, pequeños, medianos, pero todos con el mismo panorama, producto de la situación financiera y del cambio demográfico de la población. Ahora, estos colegios no solo enfrentan el problema de la matrícula, amanecen con otro golpe, el incremento del salario mínimo. Hace 2 meses, el Ministerio de Educación emitió la resolución de los costos educativos, que es la resolución que le pone los topes a las matrículas y a los colegios.
que dijo en ese momento el ministerio debía ser un tope de un incremento máximo del 10%. Así, con ese incremento, se hicieron las matrículas el año pasado, incluso antes de que se anunciara el incremento del salario mínimo en 23.7%, que quiere decir que a los colegios les quedó un hueco, en muchos casos, de más de 13 puntos porcentuales, porque en los colegios privados la plata que se recoge de las mensualidades, el 70% es para pagar el salario de los profesores, según esa misma mesa distrital de rectores y colegios privados. Tan difícil es el panorama que hoy hay una reunión de los rectores de colegios privados con el Ministerio de Educación. ¿Será acaso que piensan subir y ajustar las matrículas? María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:42 de la mañana. El antiguo secretariado de las FARC no está conforme con la sanción de la JEP por los más de 20.000 secuestros. A pesar de que es una sanción de 8 años que no implica cárcel física, les parece que es desproporcionada. No quieren que vigilen con brazaletes el cumplimiento de esa sanción porque les parece que vigilarlos atenta contra su dignidad humana y convierte la sanción automáticamente en una de la justicia ordinaria y no en una de la jurisdicción transicional. Aunque tienen razón en que no quedó fijado en el acuerdo final de paz este tipo de monitoreo, para la JEP ese monitoreo debe ser efectivo y debe haber una restricción efectiva de ciertos derechos según jurisprudencia de la Corte Constitucional. Pero no es todo. En la apelación, los exintegrantes del antiguo secretariado niegan que hayan esclavizado a los secuestros, niegan malos tratos a los secuestrados, niegan que tuvieran control territorial, se excusan en la política contrainsurgente del Estado para explicar por qué durante el secuestro negaron alimentos y medicamentos a los secuestrados. Le piden a la JEP reorientar el proyecto de desminado y búsqueda de personas desaparecidas porque requieren conocimientos técnicos y condiciones físicas que no tienen. Le piden una menor sanción para Rodrigo Granda, entre otras cosas. Quieren el oro y el moro porque incluso se están quejando de un supuesto límite a sus derechos políticos porque la JEP estableció que los discursos revictimizantes o negacionistas de lo que hicieron, de la barbarie que cometieron en el conflicto, serán considerados una falta a los compromisos adquiridos producto de esa sanción. Estás escuchando Blue Radio. 1:32 en Colombia, Santiago. 2:32 aquí en Caracas. Efectivamente, a las 2 de la mañana se escucharon decenas de explosiones en toda la ciudad. Se ve una columna de humo y se ve pues un incendio hacia los alrededores de Fuerte Tiuna. El 3 de enero informando al mundo todo lo que estaba pasando con Venezuela y Nicolás Maduro. Ricardo, la información más reciente en estos momentos es la que... Nos dimos cuenta que en Blue Radio no es que queramos informar siempre primero, pero se nos da. Producto de los artefactos explosivos que fueron lanzados. Porque las noticias no duermen, no descansan, no se van de vacaciones. Porque nos gusta hacer periodismo. 4 de la mañana, 23 minutos, urgente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirma que Nicolás Maduro fue capturado por las fuerzas estadounidenses. Investigar, tener la certeza de que no es un fake, tener todos los puntos de vista. Nos gusta escuchar, hablar, mostrar. Ahí están viendo ustedes las imágenes en YouTube y en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Gracias por dejarnos despertarte a la 1 de la mañana. Por estar en la radio y en YouTube. Blue, más que radio. Seguiremos informando. Subió esta mañana el precio del pasaje de Transmilenio, que quedó en 3.550 pesos. Subió 350 pesos y suben el viernes, pasado mañana, peajes que en algunas zonas del país van a tener incrementos de 10%. Van a ajustar el precio de pensiones, mensualidades y matrículas de colegios privados, y el dólar amanece esta mañana por primera vez en 5 años por debajo de... 6:46 minutos, padre, buenos días. Buen día, Néstor. Iniciamos esta nueva jornada con ánimo, sabiendo
que necesitamos siempre tener las mejores emociones en el corazón, a pesar de los 12 grados de temperatura. Hoy he sentido más frío. A pesar no. Gracias a los 12 grados ahí de tenemos distintas perspectivas. Pero nada, ánimo, fuerza, siempre con la mejor actitud, siempre tratando de encontrar razones para relacionarnos bien con los demás. Recuerden que la felicidad depende de las relaciones que sostenemos con los otros. Eso no lo olvidemos. Vale. ¿Tema de hoy, padre? Quiero hablar del duelo, ¿sabe? Porque, Néstor, comienza la gente a decir, pero pues no llore, pues paz, Dios le ayuda. Del duelo cuando muere alguien. Cuando se va alguien, cuando parte alguien, cuando se tiene una pérdida. Y yo creo que la gente tiene derecho a llorar, a sufrir, a gritar, a padecer. Es que somos muy dados a decirle a los otros cómo gestionar sus emociones. Y no, Néstor, yo no sé, a mí, bueno, usted lo sabe, cuando a mí se me fue mi papá, que es el ser más cercano que se me ha ido así en el último tiempo, pues a mí la vida yo recuerdo que lo llamé al salir de la clínica y me volví nada. Y afortunadamente usted no cayó en el cliché de decirme, Alberto, tranquilízate, Alberto, serénate. Uno tiene el derecho de desbaratarse. Claro. El derecho al desbarate. Y luego de reconstruirse y luego de seguir adelante. Entonces hablemos de duelo, sobre todo porque en estos días, a partir de la muerte de Jason Jiménez, pues muchas personas ya le han voy estado a contar manifestando. Hay novedades sobre Jason Jiménez, ya le voy a contar información desde el Movistar Arena. Ricardo, buenos días. Hola, Néstor, feliz mañana para usted. En deportes, ¿qué tenemos el día de hoy? Hoy Millonarios vuelve a duelo de gala, se enfrenta a Boca Juniors y hoy será un partido con una carga muy especial porque es homenaje a la memoria de Miguel Ángel Russo. Hoy se juega la Copa que fue técnico de Millonarios y de Boca. Y fue campeón con ambos equipos. Ya les vamos a contar detalles de lo que será. Hoy puede ser el reestreno, aún no es oficial. Veremos si Falcao García está para competir algunos minutos en territorio argentino. ¿Podría jugar hoy Falcao? Podría tener sus primeros minutos, reitero, no juega desde junio del año pasado. ¿Van a ver cómo está físicamente? ¿Es lo que le entiendo? Es decir, él ha hecho un reacondicionamiento físico en los últimos meses a nivel individual. Al regresar a Millonarios ha vuelto a trabajar ya de manera, digamos, conjunta con su grupo de compañeros. Lo que hay que ver es si está en condición de competir y de tener su primer partido de fogueo, que termina siendo el último amistoso de Millonarios antes de comenzar la temporada. Ya viene Ricardo Rego con la información deportiva, 6 de la mañana, 49 minutos. En este momento amanecen cientos de personas haciendo fila en el Movistar Arena porque están esperando al funeral. Ayer fue el entierro, hoy hay una especie de funeral homenaje a Jason Jiménez. Miles de personas están allí acampando porque convirtieron el homenaje, el sepelio, el funeral, en una especie de concierto. Van a desfilar por allí todos los amigos, los contemporáneos, la gente que quiere rendirle un homenaje a Jason Jiménez, que murió en el accidente de su avioneta el fin de semana en el departamento de Boyacá. Desde el Movistar a esta hora, Julián Ríos. Hola Néstor, mire, ya casi las 7 de la mañana y siguen llegando seguidores aquí en los alrededores del Movistar Arena. Anoche acamparon unos, otros llegaron muy temprano, están haciendo fila para no perderse la despedida de su gran ídolo, Jason Jiménez. ¿Ustedes a qué hora llegaron? ¿Cuál es la expectativa que tienen aquí? A las 8 de la mañana, a las 8 de la noche llegamos el día de ayer, estuvimos toda la noche. ¿De dónde vienen? Yo soy de aquí de Bogotá, pero hay mucha gente de aquí del 20 de julio. ¿Y hay otra parte? ¿Hay gente que llega de otro lado? Que llega de Cali, de Armenia, de Manizales, de Manzanares, gente que se vino de muchos lados. Especialmente nosotros tenemos, pasar un buen homenaje hacia Jason Jiménez, que todos sus compañeros canten hacia él, le hagan un bonito recuerdo, que todas las personas podamos, ya que no pudimos disfrutar del concierto de él, podamos estar en presencia de sus compañeros y sentirlo a él con nosotros. Bueno, muy bien. ¿Y qué les han dicho del ingreso? Habían dicho que unas boletas, es gratis. ¿Quiénes son los artistas también que ustedes saben? Pues los señores de logística nos informaron que el ingreso era por medio de boletas, sí, pero que las boletas las iban a entregar alrededor del Movistar, sí, no en la fila en la que estamos haciendo. Entonces por eso hubo una pequeña protesta muy decente, sí, diciéndoles que por qué no van a respetar. A los que están aquí desde exactamente, mañana. Desde anoche, desde las
desde las 7, 8 de la noche que estamos, entonces pues estamos en la fila muy juiciosos y esperemos que pues respeten la fila y nos den las boletas a nosotros. Sí. Mire, no hemos tenido pronunciamiento de los que están organizando, porque por parte de Movistar Arena pues no hay ningún pronunciamiento, porque son la empresa que maneja precisamente los conciertos de Jason Jiménez los que están organizando todo lo que va a ser el concierto del día de hoy. ¿Qué artistas van a venir? ¿Qué conocimiento tienen ustedes de que va a venir algún artista? ¿Cuál? Pues nosotros por el momento, así que hayamos escuchado, Alan Ramírez es como el más pronunciado, no sé cuál más, Ciro Quiñones, Franci. Ok. Y de la música de Jason, ¿cuál recuerda usted más de él? Destino Final fue una que nos dejó marcados para todos. Por ejemplo, cánteme un pedacito de Destino Final. No. ¿Sí? Yo sé que algún día, el día en que me muera, tendrá que llegar. Yo no quiero honores, ni llanto, ni flores, quiero descansar. Muy bien, muy bien. Bueno, esta es la situación, Néstor, que se presenta. Yo también ya me estoy contagiando de esto, ya me estoy como un vagabundo aquí andando por el mundo y departiendo y repartiendo mucho amor. Sorter Coordinadora, 8 años cambiando la logística. Sorter, un sistema que revoluciona la manera de mover a Colombia. Coordinadora, donde empieza la innovación. El director de la cárcel de Neiva, en realidad es de Rivera, que queda cerquita a Neiva, fue la víctima del atentado en el que murió su hijo, un niño de apenas 11 años de edad. Señor alcalde de Neiva, Germán Cosagua. Alcalde, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo muy especial. Alcalde, un saludo para usted. Feliz año para la gente del departamento del Huila, a propósito. Muchísimas gracias, Néstor. Pero es un pésimo comienzo de año, alcalde. ¿Qué saben ustedes sobre este atentado? Iban en el vehículo particular el director de la cárcel de Rivera, el subdirector y el niño de 11 años, ¿verdad? Así es. Empezamos el año con este lamentable hecho en donde pues nos solidarizamos en primera instancia con las familias de los funcionarios del INPED que sufrieron este trágico evento. Y pues bueno, las informaciones que tenemos es que un funcionario de la cárcel, que pues todos los días se presentaba, lo que hizo fue recoger al director. El director iba con su niño, con su hijo, que pues se suponía que tenía que dejarlo en el colegio que queda de camino a la cárcel en Rivera. Y posteriormente recogieron al subdirector, que fue el último que recogieron ya en la salida prácticamente para la vía a Rivera, en donde queda la cárcel. Sí. ¿Y qué pasó ahí? Y ahí, ya saliendo en la ruta 45, dos sujetos en una motocicleta, en movimiento iba el vehículo, ellos en sentido contrario pasan al costado del vehículo y pues abren fuego contra el vehículo. Y pues ahí lamentablemente se presentan los hechos que pues ya conocemos. Alcalde, ¿y ya tienen alguna pista de quién disparó, de dónde vinieron las balas? Ayer inmediatamente adelantamos un consejo de seguridad en donde hizo presencia toda la institucionalidad. Lo primero que establecimos fue una cápsula de trabajo articulado entre el CTI de la Fiscalía y la SIJIN de la Policía para poder dar resultados lo más pronto posible. Ayer se hizo ya el barrido de todas las cámaras de seguridad, de todas las cámaras que están tanto públicas del sector público como del sector privado también, para que avance lo más rápido esta investigación. Son algunas hipótesis las que ya se manejan. Decretamos junto con el gobernador del departamento, una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien nos suministre información que nos permita dar con la captura de estos criminales. Sí, alcalde, ¿había algún tipo de amenaza, de advertencia contra estos dos funcionarios? El día de ayer en el Consejo de Seguridad, lo único que nos informa la Fiscalía es que en el 2023, en noviembre del 2023, el subdirector había instaurado una denuncia en donde expresaba unas amenazas
contra su vida. Es lo único que sabemos. Ya la Unidad Nacional de Protección se encontraba adelantando las investigaciones. Lo que ayer nos expresa la UNP es que ya esa investigación había cerrado y que pues al momento de los hechos del día de ayer, ninguno de los dos funcionarios tenía medidas de protección por parte de la UNP. ¿Y de dónde venían las amenazas, alcalde? Digamos que esa información ayer no nos la suministró la Fiscalía ni la Unidad de Protección, puesto a que nos establecen que eso es información reservada de la persona, pero pues ya la Fiscalía está adelantando estas investigaciones. Lo que solicitamos fue a los entes de control. Perdóneme, alcalde, no entiendo. ¿Cuál es la información reservada? No, pues ayer sencillamente cuando empezó el Consejo de Seguridad solicitamos a la Fiscalía y a la ONP que nos informaran si alguno de los dos funcionarios había colocado denuncias de amenazas con su integridad física. La respuesta de la Fiscalía es que nos informa que efectivamente en el 2023 el subdirector había instaurado una denuncia. Solicitamos a la ONP y a la Fiscalía que nos informara cuál había sido el resultado de ese análisis de riesgo de la investigación de por esa denuncia que colocó el subdirector, pero pues esa información no nos la suministró la Fiscalía ni la UNP. ¿Denuncia de amenaza reciente? Porque en el no, señor. En el 2023 no necesariamente corresponde a lo que pasó ayer, ¿no? Correcto, eso ayer se aclaró también. Néstor tiene toda la razón. No quiere decir que esa amenaza pues ya la estamos dando por hecho que está relacionada con los hechos ocurridos el día de ayer. En ese momento el subdirector de la cárcel de Rivera trabajaba allí. Cuando denunció esas amenazas, ¿ya estaba allí? Sí, señor, porque eso fue, sí, él trabajaba en la cárcel de Rivera en ese momento cuando hizo esas denuncias. Sí, alcalde, ¿este caso se parece, tiene algunas similitudes con el caso del director de la Modelo que fue asesinado, el coronel Elmer Fernández? ¿Usted en ese Consejo de Seguridad obtuvo alguna información de por qué, a pesar de que había denunciado amenazas en el 2023, no tenía esquema de seguridad? Ese fue el punto en donde más prioricé, en donde solicitamos a los entes de control que se establezcan las medidas si hubo alguna falla, si se desconoció el riesgo de este funcionario y lo que llevó a que no tuviera alguna medida de protección y pues que hoy estemos en estas circunstancias. Pero vuelvo y reitero, es materia de investigación porque en este momento pues no podemos asegurar que esa amenaza que sufrió en el 2023 tenga que ver con los hechos acontecidos el día de ayer. El carro que recibió además varios impactos de bala, ¿de quién era? Tengo entendido que es del dragoneante que trabaja en el IMPED. Entonces lo que se presentó es que pues él, pues para no irse en todos en un solo vehículo, lo que hicieron fue que él recogió al director y al subdirector. Sí. ¿El carro no estaba asignado ni al director ni al subdirector? No, señor, lo que tengo entendido es que no. ¿Es el carro particular de un dragoneante? Sí, señor. Sí. ¿Y por qué ni el director ni el subdirector tenían carro? Lo que tengo entendido, Néstor, es que pues por cuestiones de facilidad de movilidad, lo que hacían para no irse cada uno en vehículos separados, pues se iban todos en un solo vehículo. Claro. Alcalde, ¿qué tipo de delincuentes están en la cárcel de Rivera? Quiere decir, entiendo que son personas obviamente que han cometido delitos, pero ¿hay guerrilleros? ¿Qué tipo de delincuentes están recluidos allí en ese centro penitenciario? No, de todo tipo, Néstor. La cárcel de Rivera pues alberga de delincuentes de todo tipo, guerrilleros, delincuencia común, extorsión. O sea, la cárcel de Rivera es es un centro que recoge gran parte de personas que son capturadas en el sur del país, en todo el país. Entonces el nivel de peligrosidad de muchas de las personas que están ahí es muy, muy delicado. Ayer también expresábamos eso, de que no se descarta dentro de las hipótesis que fuesen debido a algunas medidas que se pudiesen haber tomado dentro del interior de la cárcel que haya ocasionado estos hechos que se presentaron el día de ayer, pero pues todo eso es materia de investigación. Sí, alcalde, ¿qué información tiene usted sobre el niño, sobre la muerte del niño? No, que pues lamentablemente el director
pues lo llevaba, que como expresé hace un momento, el colegio queda de camino o en la vía que conduce hacia la cárcel de Rivera. Entonces, pues ayer el niño empezaba sus clases en el colegio y lo que hizo el papá fue pues salir de su vivienda, de su hogar con el